como en la televisión, sobre todo en directo. Y bueno, pues os voy a presentar a alguien que evidentemente muchos de vosotros conocéis, que es Augusto Guedes. Augusto Guedes es diplomado, profesorado de Educación en General Básica, es licenciado en Geografía e Historia, fue maestro y posteriormente profesor de secundaria. También fue director del Colegio de EGB, Santa Irene de Porto de Son, secretario del IIS Aquas Celenis de Caldas de Reis y director del Instituto de Enseñanza Miguel Ángel González Estévil de Carril Vilagarcía de Arosa, durante la etapa del 2001 al 2012. También es profesor de Historia del Arte. Es miembro fundador de la Asociación de Directores del Instituto Adiga, socio miembro de la Junta de Amigos del Románico, de la cual es coordinador de Galicia y Portugal, y director de la revista Románico desde el año 2013. También es director del Club de Lectura Marcapasos de la Biblioteca Municipal de Vilagarcía y director desde hace 18 años, cualquier cosa, del seminario Martes Arte de Vilagarcía. Sin más preámbulo, porque me imagino que estaréis deseosos de oírle, paso a la voz a Augusto Guedes. Buenas tardes a todos y bueno, lo malo de peinar muchos años es que detrás hay un cacho de carretera y un cacho de camino recorrido. En fin, gracias por la presentación, Tomás, y bueno, buenas tardes a todos y lamentamos todo lo que nos ha pasado, pero bueno, el hecho es que estamos aquí. Esto ha sido una especie de reconstrucción de una conferencia que ya dimos o que ya di en Villagarcía hace un tiempo. Bueno, pues entonces a partir de ahí, el título ya lo tenéis claro, es la expansión hispana de los esmaltes de Limos y los frontales de Silos, Aralar y Ourense. A partir de ahí nos debemos lo siguiente. Si nos acercamos al tema de los esmaltes, es necesario primero preguntarnos estas tres preguntas que tenéis ahí colocadas, ¿no? En el fondo son tres porqués que pueden definir y nos pueden dar un poco este tema de auge que existió a lo largo de los siglos XI y XII por el tema de la esmaltería, ¿no? El primero es el tema de las donaciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Antes de Cristo no se hacían donaciones más que como pago a los dioses en función de la ayuda que nos daban. Si yo quiero hacer una empresa o voy a hacer una empresa, pido a los dioses que la empresa sea fructífera, que la guerra sea fructífera, que mi matrimonio sea fructífero, etcétera, etcétera. Y entonces es un pago directamente a los dioses en función de ello, ¿no? Se hacen esvotos y se convierte en un tema incluso crematístico a la hora de realizar este pago a los dioses. Pero llegamos al cristianismo y entonces ese pago tiene otra función. Es el pago en función de que nos garantice, en cierto aspecto, que nos abran la puerta y podamos estar y disfrutar en el cielo de otra nueva vida. En los capitulares carolingios aparece lo que se llama la parte del muerto. Fijaros que hasta prácticamente el siglo IX existen muy pocas referencias. Bueno, me estoy equivocando, perdón. Dije siglo IX, estamos hablando del siglo VI. No existe una especie de, digamos, de atesoramiento por parte de la Iglesia. Eso es lo que está pidiendo como parte del muerto. Y se registran en los capitulares carolingios. La Iglesia reclama ese pago digamos, en función de bien dinero, bien especies, bien incluso bienes materiales para la propia Iglesia. Todos podemos tener en mente la cantidad de tesoros que los egipcios entierran consigo mismos.
y que han desaparecido directamente, ¿no? La Iglesia no pide esto. A la tumba, al entierro, va solamente el muerto. Y se empieza a eliminar la parte de ese, conjunto de joyas que llevaba el muerto a la tumba, ¿no? Y empieza a generar esa tesaurización de la Iglesia y como foco de atracción. Y se rivaliza entre una iglesia y otra el yo tengo más y tú tienes menos. Entonces, cuanto más adornada, más lujosa, más atrayente, recibe más dones. Eso es interesante y muy importante. Si ese es el tema de las donaciones, ahora, y tenemos claro que a la Iglesia hay que darle esas donaciones, podemos empezar a hablar de por qué los esmaltes, por qué no damos otra cosa a la Iglesia. Entonces tenemos que partir de varios conceptos, ¿no? Los esmaltes tienen una larguísima tradición. Se considera que nacen en la segunda edad del hierro. Por lo tanto, Egipto, Próximo Oriente, Roma, se realizan esmaltes. Otra función de la esmaltería, ¿cuál es? Que tiene un acabado brillante sobre el cobre y nos da una apariencia de joya sin ser joya. Con lo cual, ¿qué hacemos? Abaratamos el producto y por lo tanto podemos extender más y hay más iglesias, más lugares que pueden llegar a obtener esmaltes. Por otra parte, esa popularidad por su brillante cromatismo y la economía hace que los esmaltes sean, por otra parte, muy aprovechados y muy deseados. Limos, que sería la tercera pregunta. Ese tercer pie que estamos viendo. Bueno, trato de resumirlo mucho, ¿no? En el año 1215, en el cuarto concilio de Letrán, en un canon se recomienda a los esmaltes de Limos para contenedores de vasos litúrgicos, de las especies sagradas, de las formas sagradas, incluso del incienso y demás sustancias que pueda, digamos, de carácter sagrado. Bueno, ¿y Limos por qué? Partimos de la siguiente teoría. Limos, el Limousin, pertenece al ducado de Aquitania. Los condes de Poitiers adquieren el condado de Limoges en el año 927. En el año 1000, Guillermo V el Grande es el duque de Aquitania y es el dueño de un territorio que abarca desde Loira hasta la Gironda y desde el océano hasta Auvernia, comprendiendo Poitou, Berry, Limousin, Saintonge, Angoumois y Périgord. Por lo tanto, la extensión es muy grande. Tan grande como en esa especie de mapa de mi proyecto que os pongo ahí. Ese sería el ducado de Aquitania correspondiente a Guillermo, ¿no? Donde podemos ver, pues, Limos, que sería esta zona de aquí, y donde vemos el límite territorial del condado, del ducado. El territorio lo dividen en vizcondados. En el año 1058 se adquiere Burdeos y el ducado de Gascuña. A mediados del siglo XII el ducado de Aquitania pasa a manos de la casa Plantagenet. Y entonces empezamos a ver, entonces las cosas empiezan a coincidir. ¿Qué pasa con la casa Plantagenet? Bueno, pues aumentan las relaciones con Hispania, con el matrimonio de Leonor Plantagenet y Alfonso VIII. Ya Alfonso VII ya va a realizar, pues van a realizar una serie de donaciones a la casa de Limos, en concreto a Tulle, pero bueno, seguimos. Entonces la Limousin, es una provincia eclesiástica entre los obispados de Bourges y de Burdeos, bajo el patronazgo de San Marcial, y que cuenta con un santoral extensísimo.
se habla de más de 100 santos, por lo que necesitan relicarios. Para la función de esos relicarios van a existir también el tema de los esmaltes. Vamos tratando de vislumbrar cuáles son los esquemas que unen a Limoges con España. Geoffrey de Breil, a finales del siglo XII, realiza un santoral cuando es prior de Villars, que dependía también de Limoges. El dominico, Bernard Gui, ya en el siglo XIII, a la llegada de Clemente V, crea una biblioteca y encuentra el manuscrito de Breil. Redacta el Speculum Santorale, ocupando el cargo de prior en Limoges. Pero este Gui, entre 1323 y 1324, va a ser obispo de Tuy. Por lo tanto, volvemos a tener otra relación con España y con Limoges. Relación, digamos, de carácter eclesiástico, pero por otra parte, ya os hablaba yo antes, que el matrimonio de Leonor de Plantagenet con Alfonso VIII, por un lado, va a realizar, aumentar esos contactos entre España y Francia, ¿no? Francia no, lo que es Limoges. Bernard Gui va a ser el obispo, pero hay otro tema también interesante en estos momentos, o muy interesante, que es el Camino de Santiago. Como vía de transporte, comercio e intercambio. Los mercatores que salen de Limoges transportan placas de esmaltes. Claro, transportan placas de esmaltes, pesan poco, se pueden llevar, se puede cruzar ríos, son fáciles de llevar y de transportar. Con lo cual se aumenta el mercado y se, digamos, facilita la entrega a los distintos lugares que pidan placas correspondientes a Limoges, de Limoges. Seguimos. Pero hay un problema claro en Limoges. Limoges no tiene hierro, no tiene cobre, y entonces, ¿cómo se va a organizar? Y entonces hablaríamos de lo que es crear una empresa comercial. Directamente igual que lo hacemos hoy, solo que a lo largo del siglo XI y siglo XII. ¿Cómo se va estableciendo? Bueno, pues primero lo que realiza es un problema para el control de la sal. En Limoges organiza una serie de prioratos y granjas que llevan desde Limoges hasta la zona de Saint-Ouen, donde tenemos las salinas y que van a surtir directamente por los cauces de la propiedad monástica hasta Limoges. Ese es un esquema que se va generando antes de la expansión de los esmaltes de Limoges del siglo XII. Entonces, como veis, tanto la abadía de Dallon como la de Aubassin generan toda esta serie de prioratos y granjas para controlar esa zona de salinas que hay aquí. Pero claro, esto es como un ejemplo previo a lo que vamos a ver. En Limoges no tenemos, como os decía antes, no tenemos prácticamente mineral que nos pueda surtir para una gran empresa comercial, que sería la creación de esos esmaltes. Entonces no tenemos minas, hay unos afloramientos con oleogistas de oleogistos y limonitas de óxidos de hierro, pero que apenas carecen digamos, de una importancia y de una riqueza fundamental para poder llegar. Entonces, las abadías, en este caso de Aubassin y de Dallon, crean dos granjas para el control de los depósitos sedimentarios de Brive. Brive está aquí, que son los depósitos sedimentarios. Están marcados aquí, casi en los límites de la diócesis de Limoges, directamente.
A partir de ahí se crean dependencias monásticas en los límites de Limoges, en el Berry, Poitou, Angoumois y Périgord, y en el Valle de Creus, 20, los tengo marcados para que lo veáis, y en el Valle del Périgord se crean 20 prioratos, dependientes de Limoges. Bien. A partir de ahí seguimos viendo cómo se va extendiendo digamos, esta necesidad de cobre y por lo tanto necesita mucho cobre. Madeleine Gauthier calcula que la obra de Limoges censada fuera de Francia serían de unas 12.000 piezas y calcula que esa cantidad estaría en torno a un 10% de toda la obra realizada entre los siglos XII y XIV. Perdón. Y esto nos daría una idea de la cantidad de cobre consumido por los talleres limosinos. Tan solo la cuenca del Bir presentaría un yacimiento de escasa potencia. Las abadías de San Marcial crean 8 prioratos y la de Gramont crea otros 6, para tratar de abastecer a Limoges, a la diócesis de Limoges, que estaría aquí, de ese cobre necesarísimo para realizar los esmaltes. Por lo tanto, es necesario salir fuera de la diócesis. Entonces, hay que buscar yacimientos en Rodé, se establecen 6 prioratos en Béziers, en Lodève, tratando de aprovechar el filón de Ville-de-France, y destaca la fundación de Gramont en la segunda mitad del siglo XII en un sector rico en cobre y plata. Esta carencia también de metales hace que veamos monjes y dependientes de Limoges en las ferias de la Champagne francesas, ya en funciones del siglo XIII y XIV, comprando cobre, abasteciéndose de cobre para tratar de tener el cobre necesario para hacer todos los esmaltes. Veis los yacimientos que os tengo marcados en el mapa, pero bueno, seguimos. El Camino de Santiago cruza Limousin y tiene como fin San Marcial, San Leonardo. A lo largo de ese camino, unas 30 celas monásticas situadas próximas a los vados de los ríos o cerca de los puentes sirven de puntos de comercio, donde se comercia, evidentemente, con esas placas esmaltadas. Más allá del Garón hay un vacío limosino. Solamente la abadía benedictina de Tulle adquiere una gran importancia a partir del siglo XII por las sucesivas donaciones de los reyes hispánicos al monasterio de Rocamadour. Interesante porque depende de Tulle y al mismo tiempo va a ser favorecido tanto por Alfonso VII como por Alfonso VIII. Estas donaciones que se van a conceder a Rocamadour va a permitir al mismo tiempo que siguiendo el camino francés y portugués van a extender el dominio de esa abadía en territorio hispano. De tal manera que los peregrinos podían ser albergados en esas abadías y al mismo tiempo podían transportar esa orfebrería limosina al mismo tiempo. Así esta red se empieza a crear una red comercial, que la vamos a ver ahora, donde a partir de Limoges se llegaría prácticamente hasta Aveiro, Sousa, Valdo Sousa, y pasarían por todo el camino de Santiago y se favorecía esa red comercial interesante, muy importante, de esos esmaltes de Limoges, ¿no? Donde un punto en clave importante sería Horneiros del Camino, donde en 1181 Alfonso VIII le concede el señorío de la villa a Rocamadour. Por lo tanto, sería un enclave, digamos, limosino en la península, muy interesante. Y directamente, si os dais cuenta, vais viendo enclaves más o menos donde dependían directa o indirectamente de Limoges. Bueno, esa es la idea del por qué tenemos esmaltes de Limoges en la península. Bueno, ahora tendríamos que preguntar por qué nacen los esmaltes, qué son los esmaltes al mismo tiempo, ¿no?
A partir del siglo II, el término de esmaltes no existía, se llamaba oleovitreous y se trabajaba, en vez de sobre cobre, sobre electro, en una aleación de oro y plata. En el siglo IX se utiliza el germanismo de smaltum, en el Liber Pontificalis de León IV, y donde ese término de smaltum sale de smaljan, que significa fundir o derretir. Y es el término por el cual hoy conocemos los esmaltes. El esmalte es un vidrio reducido a polvo, con mezcla de plomo, bórax y óxidos metálicos, antimonio, plomo, plata, daría el amarillo, el cobalto, el azul, cobre, verde, y con todo eso se hace una pasta generalmente transparente, pero que en algunos casos se hacen opacos si contienen zinc o arsénico. Y tiene un punto de fusión entre 700 y 850 grados. Bien, en cuanto a los tipos de esmaltes, hay dos tipos, bueno, principales, que es el esmalte alveolado tabicado cloisonné y el esmalte excavado champlevé. El primero, el cloisonné, es el primero que se realiza, el más antiguo, el que tiene una más larga duración, y se realizaba sobre metales nobles, oro, plata o electrum, y sobre una plancha de metal se colocaban perpendicularmente laminillas de metal, siguiendo el contorno de un dibujo, haciendo unas pequeñas celdillas. Sobre esas celdillas se colocaba la pasta del esmalte y se cuece en el horno, que lo funde. Tener en cuenta que son esas tabiques que lo vamos colocando, serían los que justificarían la presencia de los cabujones después en joyas anteriores, ¿no? Si quitamos el cabujón, que es esa piedra preciosa o semipreciosa, y la rellenamos de la pasta de esmalte, pues abaratamos precio y tenemos a lo mejor incluso un brillo mayor. Los esmaltes de champlevé no utiliza tabicado, y entonces lo único que se hace sobre una placa de cobre o de bronce sobre dorado, se excavan pequeñas superficies de metal sobre las que se deposita el esmalte. Se quedan unos pequeños huecos donde depositamos el esmalte. Son característicos los fondos que presentan discos, florones, rosetas, el vermiculado que vamos a ver después, y las figuras que se agregan a ese fondo a veces tienen la cabeza en relieve sobresaliente, que sería la otra idea, ¿no? Lo normal es que a partir ya de finales del siglo XII, se utilice una técnica mixta entre las dos, que es lo que vamos a ver. Bueno, en los esmaltes de cloisonné estamos viendo, es la más antigua, decíamos que eso nos podíamos llevar hasta la Segunda Edad de Hierro, pasando por las grandes civilizaciones de China y Roma. De Roma llega a Bizancio, y hay que entender también Bizancio como foco expansivo digamos, del esmalte, ¿no? Bizancio, en tiempos de la Alta Edad Media, entonces va a impulsar ese tema del esmalte, digamos, de los esmaltes, y los lleva a Europa. Entonces, de Roma llega a Bizancio, hasta su apogeo entre los siglos VIII y XI, y desde Bizancio llega a Europa, bien sea por regalos ofrecidos por los emperadores bizantinos, por ejemplo, que lo vais a ver después, el mosaico, es decir, el regalo que le hacen a Radegunda, mujer de Clotario, en el siglo VI, o a Gézar, rey de Hungría, en el siglo XI, o bien fruto también del saqueo de la Cuarta Cruzada, donde se trae la Majestas que tiene la Pala d'Oro de Venecia. Actuales, para que veáis un poco el ejemplo de un esmalte cloisonné, estaríamos viendo dos ejemplos. Uno sin acabar, donde apreciamos un poco ese tabicado, o lo apreciaremos aquí mejor, donde lo vamos a rellenar de esmalte a continuación. Bueno, esto es un ejemplo ahora, y vais a ver otro ejemplo, digamos, de un esmalte champlevé, donde esa Majestas no tiene, aunque sí tiene las líneas, lo único que se ha hecho es excavar esta parte y se va a rellenar de esmalte. Y esto sería este vermiculado que os decía yo antes, ¿no? Bueno,
ejemplos tradicionales, o digamos históricos, pues mira, desde la época de Egipto, en este caso con el pectoral de Sesostris II, también esmaltes en cloisonné, los esmaltes de arreos de caballo, de la época romana, el relicario de la Santa Cruz de Santa Radegunda, aquel de que habíamos medio mencionado, y el esmalte cloisonné de carácter bizantino, que es el que le van a regalar a Geza, rey de Hungría, y se lo regala Constantinopla. O la Majestas, y quedaros con esto, con la Majestas nada más, que es lo que traen en la Cuarta Cruzada. En Italia encontramos fíbulas en Irlanda, el Cali de Ardag, en España, el Museo de Lázaro Galdiano, Catedral de Cuenca, etc. Vamos a ver ejemplos y los vemos ya para ir tratando, porque si no, no vamos a dar acabado. Bueno, esto es el tesoro de Teodolinda del siglo VI y VII, donde nos encontramos también pequeños esmaltes en una pieza con sus cabujones, etcétera, ¿no? Bien, esto también sería una fíbula. El tesoro, el Cali de Ardag de Dublín, del siglo VIII, donde tenemos esmaltes en esta zona, esmaltes en el pie, en la banda que recorre la copa e incluso en la parte de la base. Más mosaicos bizantinos del Museo de Lázaro Galdiano, el díptico de los despotas de Epiro, del siglo XIV, ya estamos alejándonos mucho, o las fíbulas longobardas de cinturón que tenemos en los siglos del siglo VI y VII. El tesoro de Guarrazar también tiene mosaico, perdón, tiene esmaltes, fíbulas aquiliformes también, que también tenemos aquí de carácter visigodo, también con esmaltes. En la orfebrería asturiana, pues hay que mencionar la Cruz de los Ángeles, con su, digamos, adornos en cuanto a los 4 astiles de la cruz, o quizás más desarrollado sería la Cruz de la Victoria en el año 908, y digamos con un taller de orfebrería en el castillo de Gauzón, cerca de Rones, ¿no? Entonces tenemos digamos, toda esta tradición de esmaltes fundamentales, o si queréis, con mayor importancia, la caja de las ágatas, donde tenemos pues estos esmaltes de carácter, digamos, noreuropeo, que van marcando, digamos, la caja, ¿no? Bien. Dentro del estilo románico, bueno, pues podríamos citar el frontal de Santa María la Real de Nájera, que ha desaparecido, encargado por el rey García III de Navarra, o el frontal del altar mayor de la Catedral de Girona, también desaparecido por la condesa Gisela, ambos relacionados con los talleres otónidos, que también van a desarrollar, a través de esa influencia bizantina, van a desarrollar talleres, ¿no? El Evangelio de la Reina Felicia de Aragón, fallecida en el año 1085, y actualmente en el MoMA de Nueva York, ¿no? Con esmaltes cloisonné. El arca de la reliquia de San Isidro desaparecida, el frontal de la Catedral de Zamora, del que quedan algunas piezas, y en Francia el tesoro de Tournai, la espada del Childerico. Bueno, vamos a ver ejemplos. Este sería la cubierta del libro de la Reina Felicia, donde volvemos a encontrar pues, esos mosaicos, esos esmaltes de los que hablábamos antes. Bueno, esos serían el tesoro de Childerico, del siglo V, con granates. Bueno, ellos en estos ejemplos tenemos mucho granate, porque es una pieza también, una piedra semipreciosa con gran valor para ellos. El relicario de Saint-Foy, el tesoro de Trèveris del siglo X, con una serie de esmaltes hechos en los talleres otónigas de Centro Europa. Aparte del taller de Limoges, existe el taller de Conques, fundado por
digamos, por los carolingios, en la época carolingia. Y existe también otra escuela de, digamos, otro taller de orfebrería, que es el taller del Mosa. Hoy actualmente en Bélgica, pertenecería a Bélgica, a la zona valona, pero bueno, pero es un taller importante al que aquí prácticamente no tenemos en España ningún resto. Un ejemplo de la vida de Cristo, pero bueno, seguimos. ¿Qué pasa con Limoges? Bueno, ¿por qué se crea un taller de orfebrería en Limoges? En el siglo VI, en Limoges se crea una ceca vinculada a Abón. Abón era discípulo de San Eloy, y entonces esto nos retrae un poquitín antes. Y entonces, en tiempos de Clotario II, San Eloy viaja a París y el rey lo nombra orfebre real. Por eso San Eloy es el patrón de los orfebres. Y crea un taller en Soliñán, cerca de Limoges, en el cual se hace el cáliz de Chelles, que hoy lo hemos perdido, ¿no? Abón, que era discípulo de Eloy, termina creando ese taller en Limoges, que va a tener, digamos, su máxima expansión entre los años 1167 y a partir de ahí en el siglo XII es cuando adquiere, digamos, su mayor expansión. De todas maneras, no hay datos documentales, ni en ningún registro documental tenemos datos sobre el obrador de Limoges. Desde el siglo VI prácticamente hasta el año 1167, entre 1167 y 1169, no tenemos ningún registro de Limoges. Del taller, vaya, de Limoges sí, pero no del taller de esmaltes. La primera noticia es esa, que es a través de una carta de un monje que acompañaba a Tomás Becket cuando fue exiliado a Francia. Características de la esmaltería de Limoges. Bueno, pues hay un predominio de azules. Azul cobalto, azul turquesa y posteriormente el lapislázuli, verde, rojo, amarillo, blanco y negro, que se usan en combinaciones. Verde con el amarillo y el azul con el blanco. Y eso va a caracterizarnos. Y fijaros que hablo sobre todo de un color que nos va a definir y que vamos a poder diferenciar cuando lleguemos a España, ¿no? Los tipos los que vamos a encontrarnos a través de Limoges, bueno, pues hablamos de fondos dorados con vermiculado, las figuras se esmaltan y después se graba un vermiculado, una decoración vegetal, estilizada con tallos, palmetas, zarcillos y flores sin frutos, y esa decoración tiene un claro origen, de origen bizantino, y el contacto con la cultura cristiana hace que aparezca en los esmaltes la influencia de las miniaturas. Por un lado, fondos dorados o vermiculados o fondos esmaltados, ¿no? Hacia 1200, ya estamos iniciando el siglo XIII, se esmaltan los fondos y quedan las figuras en dorado, predominando esos fondos de carácter de azul cobalto. Sobre esos fondos hay una decoración vegetal, hay inscripciones pseudocúficas. Ya sabéis que la inscripción cúfica es musulmana, es la escritura, digamos, de carácter, lo que podríamos llamar de mayúsculas hoy. Y entonces diríamos que esas escrituras las colocan como adorno y bandas más claras. A finales del siglo XII, sobre ese fondo, se colocan cabezas de bulto redondo, por lo tanto sobresalen, y a veces cuerpos completos. A mediados del siglo XII la decoración vegetal se hace más florida. Entre las piezas que podemos encontrar derivadas directamente del obrador, encontramos frontales de altar. En el siglo IV los altares se hacen a veces con metales preciosos y de piedra. Hay altares de plata, correspondientemente incluso de oro y plata. Por el Concilio de París, en el 509, se prohíbe el uso de los metales
en el ara de los altares. Esta prohibición permite el uso de la piedra, metales o incluso madera en los frontales. El Papa Adriano I, a finales del siglo VIII, dona altares de metales preciosos a las basílicas de San Pedro y San Pablo. Y a partir del XII, estos altares macizos se recubren con frontales, con pinturas. Ejemplos los tenemos a lo largo del románico en muchos lugares. Pinturas, esmaltes, esculturas, dividiendo el espacio mediante arcadas apoyadas en columnas o en compartimentos a los que se adosa una placa en relieve con la imagen del apóstol santo. El compartimento central más ancho está reservado para la imagen de una majestas o de la Virgen. Píxides. Bueno, pues son cajas con cuerpo cilíndrico con una cubierta cónica que actúa como tapa con bisagra rematada en una bola. Están destinadas a guardar las sagradas formas. Para el mismo empleo también se utilizan las palomas eucarísticas que se colgaban por encima del altar y que servían para transportar las sagradas formas cuando el sacerdote tenía que ir fuera del templo y llevar la comunión en el exterior. Arquetas, destinadas a guardar las reliquias que a finales del siglo XII, una especie de menosoteca, que toman forma de casa o con tejado, a dos aguas, rematada con crestería, y en las paredes figuras esmaltadas. Estas arquetas se hacen con el alma de madera, por lo tanto, se coloca la chapa, la placa esmaltada, sobre la propia madera. Con el alma de madera, de roble o de castaño, y se recubren de placas de cobre esmaltadas. Los báculos episcopales se componen de tres partes, una parte cilíndrica o tallo, que es donde se colocaría la madera correspondiente, el nudo y la voluta curvada con una o dos vueltas. Según Baselot, los más antiguos son los que presentan como motivo la flor de Aarón. En el siglo XIII se cambia esa flor por una serpiente, que es tratando de simbolizar la transformación de la vara de Aarón en serpiente delante del faraón, tal como lo refleja el libro del Éxodo. Tapas de evangeliarios, bueno, pues también candelabros, incensarios, trípticos, navetas, gemellones. Si no habéis oído la palabra, el gemellón son una especie de, digamos, de palanganas, por llamar de alguna manera, unas fuentes grandes que servían para lavar los pies en la fecha correspondiente. Cruces, crucifijos y piezas de arnés y medallones. Los temas preferidos son temas del Nuevo Testamento, la infancia, la muerte de Cristo. Además se representan santos, apóstoles, ángeles, con una marcada tipología bizantina y en muchos casos la repetición de posturas y tipos puede llevar a pensar en modelos que se copian. El siglo XIII es el periodo de mayor producción, aunque indudablemente hay una pérdida de calidad. Por eso yo hablo de que el siglo XII es el momento, digamos, de mayor importancia que pueda tener los esmaltes de Limoges, ¿no? Dando paso a un azul ultramar más opaco, el blanco se ensucia y en general los colores se hacen menos brillantes. Hacia 1215 comienzan a aparecer las características góticas en los esmaltes de Limoges. Y con eso entramos en los tres ejemplos que os voy a poner como ejemplos importantes con una, digamos, una importancia grande dentro de los esmaltes en la península ibérica, que es el frontal de Silos, y vamos a ir viendo primero el frontal de Silos. Bueno, Silos en la segunda mitad, pensar que, a ver, Silos no es un gran monasterio con grandes extensiones, pero sí, sin embargo, se va a convertir en ese gran monasterio que conocemos nosotros hoy, ¿no? Nace en la segunda mitad del XI y bueno, digamos que finaliza, digamos, su proceso constructivo románico en la primera mitad del siglo XIII. La importancia de Silos es la llegada de Domingo Manso. Nace en Las Cañas en el año 1000 y muere en Silos en el año 1073. Procede de San Millán de la Cogolla en 1040. Es nombrado abad de San Sebastián de Silos. Y hablo de San Sebastián. Domingo crea un pequeño escritorium
y un taller de orfebrería, en el cual se hace el cáliz de Santo Domingo. A su muerte, adquiere fama de santo y se entierra en el claustro próximo a la entrada, ¿no? Le sucede Fortunio, que es el que cambia el nombre al monasterio, y de San Sebastián pasa a Santo Domingo. La fama de Domingo, digamos, para proteger los endemoniados y eliminar, ahuyentar los demonios y auxiliar a los cautivos cristianos en territorio musulmán, hace que el propio monasterio reciba un montón de donaciones. Y eso hace el engrandecimiento del monasterio, ¿no? Se reactiva el escritorio, se realiza la vida de Santo Domingo, de Grimaldo y el Beato de la Britis. En el año 1100 llega un nuevo maestro, escultor, que realiza el nuevo claustro. Se modifica la iglesia, se hace el transepto y la puerta del claustro. En el año 1158 se aumenta el claustro y aparecen nuevos talleres de escultura. Y vinculado a este año, al año 1158, aparece un taller de esmaltes. El auge del taller de esmaltes en el siglo XII parece tan importante que parece que se exportan piezas a la propia Limoges, incluso a Inglaterra. Compite directamente con Limoges, con obras de menos calidad, Limoges, y más baratas, y termina imponiéndose a las piezas de silos, que eran más caras, mejores, pero eran más caras. La falta de documentación, por otra parte, lleva al taller de silos, se pierde y plantea numerosas interrogaciones, ¿no? ¿Por qué Silos recibe todas esas donaciones? Pues volvemos a encontrarnos otra vez con la casa Plantagenet, que favorece esa expansión del monasterio. Alfonso VII es primo del duque Guillermo. Alfonso VII y su hijo Sancho realizan numerosas donaciones a Silos. En 1170 Alfonso VIII se casa con Leonor y se continúa con las donaciones a Silos. Y es en ese año, más o menos, cuando se calcula que se realizan los esmaltes de la caja relicario, que la vamos a ver ahora. Esa caja relicario no tiene el alma de madera, tiene el alma de marfil. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver a lo largo de todas las iglesias cristianas que tengan una cierta importancia, una serie de, digamos, de ajuar de carácter musulmán que llega a ellas. Por lo tanto, se va a apreciar mucho los marfiles, lo que es la orfebrería musulmana y al mismo tiempo los tejidos. Los tiraz, etcétera, etcétera, todos estos tejidos que se están utilizando se empiezan a utilizar como contenedores y para adorno de una propia iglesia cristiana. Y un ejemplo es el que vamos a ver, esa caja relicario que vamos a ver, ¿no? Pero no la vamos a utilizar así directamente, y entonces se le añaden piezas. En función de eso, para poder determinar ese carácter cristiano, ¿no? Esa sería la caja relicario. Claro, firmada por Muhammad Zayán, que es el que, de Cuenca, que es el que ha realizado los marfiles de la caja, pero a la cual se le han añadido este esmalte de aquí y se le añadió la tapa de arriba. Estamos viendo unos esmaltes distintos a los esmaltes de Limoges. Y ahora, claro, si seguimos leyendo un poco la historiografía que genera esta caja, nos podemos encontrar por qué sale de dónde salen estos esmaltes, ¿no? Si esos esmaltes se traen de Francia, o es que llega a Silos un maestro esmaltador
con formación de conques. Que también eso es importante. En silos no se utiliza el amarillo. Entonces, eso no, nos va a permitir el hecho de diferenciar los esmaltes de silos de los esmaltes, digamos, de Limoges. Esta sería la placa con la imagen de Santo Domingo, con dos ángeles flanqueándolo, ¿no? El nombre de Santo Domingo estaría aquí en esta inscripción que está aquí rodeándolo para que quede perfectamente identificado como obispo, como prior, como abad, al mismo tiempo. Y un ángel lleva aquí, si lo veis, lleva una azucena, una especie de flor, para marcar, en este caso, la virginidad, la inocencia, en este caso, del abad. Bien. Más curiosa es esta placa que tenemos encima y que vamos a ver ahora. Claro, todos que si os preguntara qué es lo que nos puede chocar aquí en esta placa, me imagino que todos me vais a decir más o menos que aquí hay un desorden. Primero el alfa y después la omega. No al revés. Entonces hay quien interpreta esto como el alfa y el omega es para nosotros y omega y alfa es para después de que te hayas muerto. El final de tu vida se convierte en el principio de la vida siguiente, de la vida eterna. Por otra parte, bueno, pues vemos dos pájaros, uno con cabeza de serpiente, otro con cabeza de pájaro, y de sus colas salen unos roleos para tratar de adornar esta pieza, ¿no? Me parece una pieza muy significativa, muy interesante, donde este cordero, con su limbo crucífero, como lo veis, aparecería representado en un esmalte cloisonné perfectamente. Más piezas que realiza el obrador de silos. Bueno, pues serían estas, otro por ejemplo de estas dos, ¿no? En este caso, fijaros que hay piezas de silos que sale de silos y que está en Francia, incluí, por ejemplo, de esta placa de cubierta de una encuadernación. No sabemos cuál era el libro que tenía debajo. A veces las placas aparecen solamente sin el libro. O esta otra, que es una placa de la cubierta, que la tenéis en el Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid. Donde aparece Cristo, fijaros en el adorno que tiene la cruz totalmente esmaltada en azul, con ese vermiculado, la Virgen y San Juan, y el Sol y la Luna. Bueno. Y una cosa que vamos a volver a ver, tanto que vamos a encontrarnos ahora en el frontal, que va a ser lo que os voy a marcar ahora, este borde de los mantos en blanco, en esmalte blanco, que aparecen aquí y aquí, lo vamos a volver a ver en la pieza significativa, en la pieza señera, que es el frontal, ¿no? Un báculo del abad Juan II, que está, en este caso, está en el Museo de Silos, donde recordar que os había dicho que esa flor, cuando se presenta a Aarón delante del faraón, se convierte en una serpiente. Bueno. Pongo solamente dos ejemplos distintos. El candelabro para marcar un ejemplo también de Silos, donde aquí sobre este enlace se colocaría la vela y los esmaltes adornarían cada una de las tres partes que tiene el candelabro. En este caso tiene unos pies de animal. Bueno, o bien esta otra cruz que procede del Museo Diocesano de la Seu d'Urgell, donde las carnaciones se pintan, perdón, se esmaltaron en blanco. Asociados directamente también. Bueno. Y por eso nos permite ver que aquí hay unas asociaciones amarillas y verdes que los llevan a pensar de que esto no salió directamente de Silos, sino que estaría más enraizado
con Aralar. Bueno, y con el frontal de Silos nos enfrentamos ahora. La fecha se calcula entre 1150 y 1160. En 1171 y 1207 las numerosas donaciones permiten la remodelación del claustro. Se traslada el cuerpo de Santo Domingo del claustro de la iglesia 3 años después de su muerte. De su muerte no, de su enterramiento, de su inhumación. La construcción del frontal sobre la tumba es el que se guarda en el Museo de Burgos. Y fijaros algo que os voy a marcar que es muy interesante porque eso nos plantea una de las dudas más importantes con respecto al frontal. Aquí hay una pieza de 234 centímetros. Veremos que la otra es de 254. La expansión Silencio y la casa de Plantañón en forma del altar está hecho sobre 3 planchas de roble. Entre 1160 y 1175 la parte superior se guarda en silos. Está hecha con alma de roble, cobre dorado, sin esmaltar, en una técnica que se llama verniz Brun, y esa pieza tiene 254 centímetros de largo. Gómez Moreno, en el año 1930, dice que sería este conjunto de esas 2 piezas sería una urna formada por una pieza vertical, que es la que está en el Museo de Burgos, y la otra pieza que está en el Museo de Silos, que sería la parte inclinada que estaría por encima de la tumba. Claro, Gómez Moreno habla de unos taladros que tenía la madera y que teóricamente él dice que encajaban. Hubo una restauración en 1960 que sustituyó parte de las tablas porque estaban podridas y entonces se pierde esa evidencia de Gómez Moreno, ¿no? Contra esta hipótesis está la diferencia de tamaño. La pieza esmaltada 234, que sería la parte inferior que cubriría la parte frontal de la tumba, contra la pieza sin esmaltar de 254, que sería la pieza inclinada que cerraría la tumba por arriba. Entonces nos puede llevar a pensar de que es más larga por arriba que por abajo. Entonces podemos llegar a pensar pues, que no, bueno, pues nos queda esa incógnita, ¿no? La pieza que tenemos en verniz Brun es esta, donde solo estamos viendo cobre dorado y con una técnica de un barniz requemado. Por lo tanto, da una apariencia medio marrón, que le da ese tema, ¿no? Faltan los cabujones que estarían aquí, que adornarían precisamente la tumba, ¿no? Y como veis, estas escrituras pseudocúficas que aparecen por este lado, de influencia evidentemente islámica, y que incluso podemos llegar a ver aquí arriba. Y que se puede llegar a leer, y que la palabra es felicidad, ¿no? El cordero está rodeado por un apostolado, y de cada lado, 6 apóstoles por cada lado, y debajo de una arquería triple, donde la parte central es la que ocupa el cuerpo del apóstol, ¿no? Bien. Tanto esa arquería sobre 3 columnas, etcétera, ¿no? Bueno, sigo, porque si no... Y esta sería la parte frontal que cerraría la propia tumba, donde tenemos una Majestas Domini y los apóstoles a los lados. Como veis, si os dais cuenta, aquí hay una serie de arcos ligeramente peraltados y que permitirían incluso, irían sobre columnas que no han llegado hasta nosotros y que nos permitirían incluso el poder tocar la caja del sepulcro, ¿no? Es decir, una especie de martirium donde podemos llegar a tocar perfectamente al santo, ¿no? La tumba del santo.
os dabais cuenta de que antes os marcaba esos bordes, digamos, directamente, que tenían los mantos en algún caso. Este es el manto que tiene, que tiene Cristo, y también el manto que tiene San Juan. Aquí estaría San Pedro, aquí estaría San Juan. Bien, y daros cuenta de que, vamos a ver más cerca, los apóstoles están individualizados, bueno, con una representación de movimiento, con nimbos también individual. Fijaros que los nimbos sí que lo vais a ver, cabeza y manos, pies dorados, y la túnica está, y el manto están esmaltados. Algunos llevan un libro, otros llevan un rollo y otros bendicen o parecen señalar. Los dos últimos de la derecha de Cristo están más movidos y parece que hay quien los identifica hechos en otro momento, y los intercolumnios presentan dos bandas horizontales de vermiculado. Me parece interesante también, mientras que la placa de Cristo tiene tres. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, esto es una placa de las que estarían aquí arriba, para adornar. Son distintas, con cabujones también. Y fijaros que otra teoría es esta, otra cosa que tenemos que empezar a pensar ya, que ese esmalte es mixto. Se utiliza el cloisonné y el champlevé, y hablamos de azules, verdes, blanco, poco rojo y ausencia del amarillo. Que os decía qué significaba, digamos, el taller, en este caso el de Limos. Vamos a ver la figura de Cristo. Estas son las tres bandas de vermiculado que os hablaba yo antes. Cristo, tradicionalmente en su mandorla, la actitud de bendecir, con el tetramorfos rodeando la figura de Cristo, ¿no? Identificaciones del tetramorfos. Bien. El manto que os señalaba yo antes y la figura, en este caso, de León, por lo tanto, sería San Marcos, y la figura del toro de San Lucas. Aquí tendríamos a Pedro con la llave. Fijaros que lleva una llave pequeñita, y estos serían los dos apóstoles que se consideran que proceden, que son posteriores a la imagen. Es también interesante, a ver, lo vamos a ver después, vemos que fijaros los nimbos de todos los apóstoles. Alguno parece un nimbo directamente piel roja, pero bueno, eso es otra cosa. Tanto a la derecha como a la izquierda, y tenemos los 12 apóstoles, y tenemos esta especie de Jerusalén celestial que aparece en la parte superior, para marcar que están en esa Jerusalén celestial todos los apóstoles, ¿no? Aquí aparece un gallo. Este gallo, con formas vegetales, que bueno, cruces, etcétera, pero aquí hay un gallo. En este caso son los que separan entre el cuarto y el quinto, donde, bueno, pues hablamos a veces de influencias con los beatos, sobre todo con el beato de Cardeña, donde podemos encontrar este tipo de representación, o incluso con el gallo que está en San Isidoro. Hay que tener, para que veáis cómo esas cabezas se tallan aparte, y después, evidentemente, se funden con la placa de cobre también, ¿no? Bueno. Entonces estaríamos viendo, bueno, pues los apóstoles están individualizados, una representación en movimiento, con nimbos distintos, van descalzos, la encarnación está, bueno. Y pasaríamos al siguiente frontal. Lo siento, pero es que tengo que ir rápido, porque si no, no acabamos. El frontal de San Miguel de Inexcelsis de Aralar es otro frontal también, digamos, en estos momentos me parece también muy interesante. El frontal se relaciona con el gobierno de Sancho VI el Sabio, del año 1150 y 1194, y con su consejero, el obispo de Artajona, Pedro II el Parisino, que fue obispo de Pamplona. Por lo tanto, trae de París ejemplos, modos, etcétera, una estética a poner también a continuación, ¿no? El 25 y 26 de octubre del 79 el frontal se roba, fue robado y despiezado para poder ser vendido.
la institución del Príncipe de Viana en 1981, entre 1981 y 82, lo restaura una vez recuperadas las placas. Anteriormente había sufrido una restauración en 1765 y es importante esa restauración que altera el orden del panel. Y lo vamos a ver. En su origen era una pieza rectangular formada por 5 planchas de madera de haya que se cambiaron por piezas de roble. En el 18 se reduce la altura y la anchura y se comprimen los esmaltes en cierto aspecto. Sujeto a la base tiene un panel rectangular de madera con una inscripción que dice algo así como: este precioso retablo de láminas de metal dorado y esmaltado con su imagen de la Virgen del Sagrario de la Catedral de Pamplona, a que es anexo este santuario de San Miguel, estuvo antiguamente en la oscuridad de su capilla, de donde se sacó, se limpió en Pamplona, y para que su vista mueva a devoción, fue colocado así en esta capilla mayor en el año 1765. El origen del frontal de Aralar también está discutido. Posiblemente es obra de Limoges, de finales del siglo XII, por los blancos azules, amarillos verdes y el vermiculado, pero al mismo tiempo también se piensa que también puede ser obra derivada del taller de Silos por el tratamiento de las cabezas individuales. Fabricado evidentemente en Pamplona y unido en este caso al proceso de engrandecimiento de la ciudad por Sancho VI en la segunda mitad del siglo XII. En ese proceso se edifica la catedral y el claustro, se reconstruye la navarrería y se crea un taller de orfebrería con maestros de Limoges y de Silos. Fue realizado para San Miguel in Excelsis y representa la adoración de los reyes. La Virgen con el Niño, la Alfa y el Omega, la estrella en el centro, rodeada por la mandorla lobulada, con capujones y vermiculado. La figura está rodeada por el tetramorfos y el tema es un tema presente en una serie de frontales de altares de toda el área catalano-aragonesa y por lo tanto digamos que es un tema pues de moda. A los lados de la Virgen se colocan 12 figuras, en la parte inferior los 3 reyes magos, a la izquierda el tema de la Anunciación y una tercera figura sin nimbo, que podría ser San José o un profeta. Bueno, este es el frontal. Entonces, como vemos, la figura de la Virgen en el centro, perfectamente clara, Virgen Trono, Virgen Tocos, y el tema del apostolado, donde vamos a ver solamente 6 apóstoles, y la adoración de los reyes en esta parte, y aquí estaría la Anunciación, si la queremos ver así. Vamos a ver cosas. En la parte superior hay 3 apóstoles a cada lado de la Virgen. Las columnas de las arquerías, con base capital, tienen los fustes calados, claro que también es interesante porque también habla de una riqueza del taller, y por encima de los arcos, en la parte superior, hay unas edificaciones de la representación de la Jerusalén celestial. Unos medallones colocados arbitrariamente, que representan un bestiario imaginario medieval con escenas de luchas, y también es posible que 4 figurillas que coronan a modo de frontal panel fueran 6. De esa manera, pues tendríamos 6 apóstoles en la parte del medio y otros 6 arriba, y entonces tendremos los 12. En 1765 se modificó y se desordenó. Lo vamos a ver, también en la parte superior, en el centro, por encima de la Virgen, hay 4 capujones y dibujan una cruz latina. Un quinto de mayor tamaño estaría debajo. Voy a volver a la imagen anterior. Estamos hablando de estos 4 que están aquí y de estos otros 6. Y que es posiblemente que anteriormente, en vez de 4, aquí habría otro más. Y entonces tendríamos 6 aquí arriba y otros 6 aquí y tenemos los 12. Bueno, la idea de los cabujones los tenemos aquí. Aquí dibujan una cruz. ¿Sí? Fijaros, hasta aquí. Y aquí hay otro más aquí en la parte inferior. Bueno. La Virgen con, la Virgen con el Niño, el Alfa y el Omega, la estrella, rodeada por la mandorla lobulada. Bien.
Y, bueno, vale, no me pasé. Vamos a ver. Aquí tenemos la Virgen con el niño. Hablamos de la Virgen Theotokos, aunque hay un ligero toque, un ligero contacto entre la Virgen y el niño, rodeado de una mandorla ya lobulada, distinta, y en presencia del tetramorfos a continuación, ¿no? Bien. Fijaros que esta figura la vamos a volver a ver. Esta de aquí. La representación de Mateo. Bueno. Aquí tendremos los apóstoles y aquí tendremos esa escena que os decía yo antes, que sería el tema de la anunciación, pero vamos a volver a especificar un poco la cuestión. Y aquí tenemos el tema de los 3 reyes magos. Claro, si a los 3 reyes magos, si lo vamos a ver, fijaros que el rey mago este de aquí tiene que estar evidentemente descolocado, porque está mirando para atrás. Y lógicamente no tendría que mirar para atrás, tendría que mirar para adelante para la Virgen. Es este. Este es el segundo. Y está como mirando para atrás. Una grandísima falta de educación, por decirlo de alguna manera, y lógica, ¿no? Entonces, sería lo lógico, es o que fuera el primero o que fuera el último, ¿no? Pero bueno, eso es la razón del por qué hay una ruptura en cuanto al ritmo y a la hora de recomponer, y esto es una cosa que se recolocó mal en el siglo XVIII, en 1700. El otro tema del que hablábamos es el tema de la anunciación. Claro, si es el tema de la anunciación, vamos a poner otra escena para tratar de especificar un poco y aclarar la duda. Evidentemente la Virgen y San José. San José en este momento tiene un papel activo, no tiene un papel pasivo. Entonces, no es la imagen tradicional de lo que podría ser un tema de la anunciación. Entonces hay quien habla de que este ángel que aparece aquí sobre una especie de monte, ese sería la imagen de San Miguel en la escena de los desposorios de la Virgen. Si es la anunciación, evidentemente tendría que ser San Gabriel. Parece que no tiene mucha relación si estamos hablando de un frontal dedicado a San Miguel, que aparezca la figura de San Gabriel. Entonces, bueno, pues es un tema que se discute y que dependiendo de, bueno, pues de lo que tú veas, se entiende y se reinterpreta. También hay quien habla de que esa segunda figura, o tercera figura, que es la figura de San José, que estaría aquí, si sería una figura que anunciaría por esa vara florida, digamos, los hijos de Jesús, ¿no? Es decir, me refiero a la expansión del cristianismo y digamos, a la fructificación a ese nivel, ¿no? No está muy claro cualquiera de las dos cosas. Claro, hay quien define una cosa y hay quien define otra. Entonces, a gusto del consumidor, tanto Rico Camps, que es el que habla de que sería la escena sería alegórica y entonces esta tercera figura sería, no podríamos ponerle nombre, podría ser una persona que lo único que está marcando esa genealogía de Cristo a lo largo del tiempo, ¿no? En esa vara florida que evidentemente va a dar su fruto a lo largo de los años, ¿no? Bueno, quedaros con las 3 explicaciones. Si es San José, y entonces estaríamos viendo lo que es el tema de los desposorios, la anunciación, la figura de San José no tendría que aparecer,
Entonces, bueno, pues con cualquiera de los tres tiene sus pegas y sus más. La otra figura que os contaba yo aquí, que es la figura de Mateo, bueno, en el tetramorfo, la representación del ángel, que representaría a San Mateo, aparece, digamos, una inscripción, bueno, que hay quien habla de que podría ser la, digamos, leyéndolo en griego, agios. Y la B, que podría ser, bueno, una especie de letra mal escrita y que entonces podríamos leerla como Santus Deus. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones, digamos, en este caso, de las opciones, esto es una interpretación, difícil de entender, porque agios aquí leerlo es un poco complicado, aunque esté escrito en griego. Y bueno, tampoco sé hasta qué punto el pobre del orfebre que estaría haciendo esta imagen, no sé hasta qué punto también tendría conocimientos de griego. Pero bueno, nos da lo mismo. Esto es una cartela y que entonces representaría, en este caso, si es Santus Deus, pues está alabando a la figura del niño. La del águila con San Juan, bueno. Bien. El toro, del taller de Aralar, se conservan estas dos placas, que seguramente formarían un conjunto de unas 12 placas, una en el Museo Arqueológico de Viena y otro en el Bargello de Florencia, y que representarían a las vírgenes prudentes. Y volvemos a encontrar pues, esta especie de orla que tenemos, que vimos, y que la representación pues, correspondiente. Bueno, con eso acabaríamos con Aralar muy rápido y nos enfrentamos al frontal de Ourense. Las primeras noticias que tenemos del frontal son del siglo XIX. Ambrosio de Morales, en el siglo XVI, menciona las piezas sueltas. A finales del XIX se encuentran en las cubiertas de la catedral y se guardan en la sacristía en un cajón allí un tiempo. No hay una ausencia de referencias y por lo tanto nos va a dar lugar a dos interpretaciones de por qué todas estas placas, ¿no? Una idea de una arqueta relicario para los restos de San Martín de Tours, quizás a lo mejor dudosa por el tamaño que tienen las piezas, o también un frontal de altar como el que está teniendo, o como el que tenía la Catedral de Santiago. Son 53 piezas de cobre dorado, esmaltado en Champlevé y relacionado con el taller de Limoges del siglo XIII. Hay 16 piezas rectangulares con remate semicircular, 11 representan apóstoles, 4 santos, Vicente, Tirso, Marcial y Martín, la Virgen, y San Juan, que la imagen de San Juan es propiedad particular, ha desaparecido y es propiedad particular. Hay 6 arcos, 11 torres, una columna, 3 con el tetramorfo, falta el águila, 4 placas de doble curva, etcétera, etcétera. Bueno, este sería el conjunto, digamos, del frontal de Ourense. En el frontal de Ourense, bueno, pues aquí tendríamos un cuarto tetramorfo que nos falta, y nos faltaría también un apóstol correspondiente, y bueno, ya veis que faltan los arcos, faltan columnas, etcétera, ¿no? Bueno. Son placas de cobre dorado sobre un fondo esmaltado en azul y con una decoración vegetal, según Josefa Gallego. Este modelo se dataría entre el año 1210 y 1220. La pieza dedicada a San Martín es distinta y vamos a verla también en todos los frontales. Como hemos visto, tienen alguna pequeña dificultad, alguna pequeña duda, algún pequeño interrogante. Tiene dos figuras, una de mayor tamaño, con una epigrafía dorada a ambos lados, bueno, después lo veremos, y una segunda figura de menor tamaño con un pie que sale del marco y me parece muy interesante, que hace de figura introductoria y señala con las dos manos unidas
a la figura del santo. A la segunda, bueno, vamos a verlo mejor que perder más tiempo. Bueno, estos son los tetramorfos, Lucas, Marcos y Mateo, falta Juan, que es la pieza que nos faltaría aquí, y que aquí en el medio quedaría la figura de una Majestas que no ha llegado hasta nosotros. Las 6 placas que tenemos ahí, 4 placas en doble curva, aquí con figuras angélicas, 4 placas rectangulares, 5 placas, hay 5, perdón, y una placa semicircular, y el tema del apostolado. Bueno, si antes en el apostolado hablábamos de un vermiculado, aquí en vez de un vermiculado aparecen 3 franjas también. Una franja, 2 franjas y la tercera. En esta tercera está el nombre del apóstol. Entonces todos quieren, evidentemente, el nombre correspondiente y tendrían que estar de esta forma, ¿no? Representados bajo su arco de medio punto y 2 torres angulares cerrándolo. Esta es la imagen de la Virgen. La imagen de la Virgen es un falso histórico, según Gautier, según Madeleine Gautier. Es decir, no es una imagen, ella la identifica que no es coetánea del resto de las imágenes. Esa es su interpretación, ¿no? Como vemos, hay una mayor tosquedad, si queremos, que con respecto a Aralar y con respecto a Silos, ¿no? El pelo está muy pegado, las posturas son más rígidas, entonces, bueno, pues digamos que a ese nivel hemos perdido una cierta calidad. Parte del apostolado. Como estáis viendo, quiero ir rápido porque ya me pasé de hora. Y ahora nos encontraríamos con la pieza que os estoy diciendo, ¿no? La pieza, la Virgen que vimos antes, la Virgen María, San Marcial, y aquí tenemos la imagen de San Martín. No es normal en estas placas tener 2 figuras en la misma placa. Mucho menos encontrarnos con una figura que saca un pie fuera del marco y que marca y señala, en este caso, a la figura de San Martín. Si lo vemos aquí esta lámina nos identifica y nos trata de representar, en este caso, la opción de decir por qué. Si es una figura introductoria, claro, volvemos a Gallego, Josefa Gallego lee, que aquí pone ese alfón, llegáis a verlo, aquí pone so, are, una K, una H y una D. Entonces, en función de ello, Josefa Gallego, perdón, lee Alfonso y esta parte de aquí la identifica, Alfonso, aquí abajo, y aquí la identifica como Aurense, Auriensis, Episcopus, la E, Hoc Dedit. Entonces, esa sería la interpretación que hace ella. Por lo tanto, Alfonso es el que dona el retablo. Si lo unimos, entonces, lo tenemos por aquí atrás, entonces volvemos hacia atrás y os leo un poco la parte que teníamos aquí. Y si lo unimos de esta forma, bueno, es igual. La idea sería que Alfonso es un obispo de Orense, es el que consagra el altar y por lo tanto estaríamos viendo a lo mejor la posibilidad de que este obispo, al consagrar el altar y digamos,
en honor a San Martín, que es el patrono de la Catedral de Ourense. Entonces, en estos momentos diríamos que sería el tema de todo el frontal, ¿no? De tal forma que no sabemos exactamente si cuál fue el objetivo de todo ello. Aquí tenemos una representación virtual de cómo, bueno, y unida a esa interpretación del frontal como relicario, donde metemos todas las placas que conservamos en ese relicario para recoger los restos de San Martín, ¿no? Claro, tampoco tenemos una idea. Si la idea de tener, de que si en vez de ser un relicario, es decir, una arqueta para guardar los restos de San Martín, fuera un frontal, esta reconstrucción no nos vale. Cualquiera de ellas, ideas, sí, lo que nos pone es Ourense, en este caso, en el circuito. Entonces, esa circulación de objetos, en este caso de objetos de Limoges, reúne en esta pieza que estamos viendo a tres santos muy característicos, porque se reúne a San Martín de Tours, se reúne a San Marcial, por lo tanto, Ourense, ¿por qué sabe de todo ello? Bueno, pues se pidieron reliquias de San Martín y llegan movidos por Fernando II, se piden reliquias para la fundación del altar mayor, para la creación del altar mayor, y llegan a Ourense reliquias de San Martín, ¿no? Un santo de origen francés, también al mismo tiempo, pero también con el propio tema de San Marcial, que, como sabemos, está directamente unido a Limoges, ¿no? Entonces, la importancia de esas rutas de peregrinación, tanto la ruta turonensis como la vía lemovicense, hace que a lo largo del Camino de Santiago florezcan todo este tipo de encuentros y se pueda dar las posibilidades de encontrar una representación de dos santos de origen francés en una ciudad interior de Galicia, que tampoco está en el propio camino de Santiago francés, sino que estaría un poquitín alejada, ¿no? Pero dada, digamos, los contactos y sobre todo la influencia con la Catedral de Santiago, hace que en estos momentos de construcción y sobre todo de santificación de la Catedral de Ourense, florezca todo esto, ¿no? Imágenes, ahora vamos a ver imágenes rápidas, nada más ejemplos que podemos ver dentro de España y fuera de España, ¿no? Estos serían píxides, con el objetivo, ya sabéis, de las sagradas formas, para guardarlas, de distintos lugares, con esos azules limosinos, arquetas también de carácter eucarístico, para guardar los óleos o las propias sagradas formas. Las palomas eucarísticas que os hablaba, se abren y se guardarían las sagradas formas. Frontales de libros, placas de cubierta, con las carnaciones blancas. Bueno, este es del libro de San Rufo de Viñón, que nos hablaría de un altar, a ver si lo volvemos, de un posible taller en Cataluña. De San Valero, en Roda de Isábena, del taller de Conques. Bueno, la arqueta relicaria de San Pedro,
de Francia, con un acabado casi de Art Deco, y arquetas también de la Catedral de Viseu. Recordar que hablábamos antes de esa expansión hacia Portugal, que llega hasta Viseu. En Viseu se conservan esmaltes de Limoges. De la Catedral de Ourense también hay más, del Museo Diocesano de Huesca. Son arquetas teóricamente para guardar reliquias, arquetas relicario. Bueno, más arquetas relicarios, fijaros que acaban con una especie de crestería, en este caso son arcos de herradura, pero bueno, esa es la de Santo Tomás Becket, donde se le representa de San Esteban. La de Champañán, que también es una arqueta distinta porque no tiene crestería y no tiene pies. La de Santa Valeria, con la escena del martirio y el ascenso del alma. La custodia, un ciborio. Báculos del Louvre o del Museo Lázaro Galdiano. El de Mondoñedo en realidad procede de una iglesia de Ribadeo. Objetos, digamos, báculos, como recordar, donde se metería el palo o la madera del bastón, el nudo y la voluta correspondiente. Candelabros para sujetar las velas. Incensarios. Navetas para guardar incienso, generalmente se abriría, o algunas veces también algún óleo. Los gemellones que os dije yo antes, crucifijos que no se conservan, donde solo queda el Cristo. Bueno, y pues al final ya tenemos ya objetos ya de carácter gótico, como esta Virgen, de la Virgen de Jerusalén, de Arzajona, donde tenemos los esmaltes, evidentemente estarían aquí, en la parte inferior. Tenemos escenas aquí, los laterales de la Virgen, ¿no? O la Virgen de Usillos. Recordar que Usillos había sido un lugar controlado por Limoges, del Museo Diocesano. Los esmaltes de la Virgen de Usillos, evidentemente serviría por una especie de bueno, a ver si me sale, limnosoteca, para guardar. Abriría por aquí y tendría alguna reliquia, ¿no? Para guardarla. O la Virgen de las Batallas también con lo mismo, ¿no? Bueno, los ejemplos que estarían en el trono, correspondientemente es una manera de engrandecer y de embellecer esa toma. Os dejo la bibliografía ahí y bueno, esos son los ejemplos de bibliografía que hice. Bueno, pues con eso acabamos. Bueno, pues si queréis alguna pregunta, alguna cosa. Sí. Augusto, magnífica exposición. Muy rápida, porque eran muchas. Rápida, pero también muy extensa y importante. Han preguntado que si se pueden ver los esmaltes de Orense. Sí, están en la Claustra Nova. Es decir, digamos, en una especie de capilla que tienen a los pies, si nos ponemos mirando hacia el altar, a mano derecha. Están protegidos allí, guardados, pero claro, evidentemente no llegan a estar montados, pero están allí en
en ese lugar, lo que ellos llaman la claustra nueva. ¿Hay alguna pregunta más? Ha debido de quedar todo muy claro. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Bueno, una frugal colación líquida. Si no hay más preguntas, pues nada, felicitarte nuevamente por esa magnífica exposición y agradecer a todos vuestra paciencia por el problema técnico que hemos tenido que correr muchísimo para poder mandaros otro nuevo link. Bueno, pues lo vuelvo a repetir lo mismo. Muchísimas gracias a todos también. Repito lo que tú dices y bueno, y espero no haberos aburrido mucho. Vaya. Nada más. Ha sido espléndido. Te dan muchas gracias, muy interesante, aplausos, felicitaciones, impresionante. Ya podéis relajaros, nos dicen también, que también es agradable, dada la crisis que hemos tenido los tres. Está bien. Bueno, pues nada, vamos arreglándonos ya. Bueno, Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.